Muy buenas noches amigos que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 25 de septiembre del 2023. Se descubre lo que realmente está pasando en Chiapas y no van a creer también lo que hizo AMLO a pesar de lo que nombró en la mañanera el día de hoy, que fue cuestionado sobre la violencia que se vive allá en Chiapas. Ahorita vamos a hablar de este tema. Perdón, así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Pues después de que se viralizara un video donde pues había gente en Chiapas recibiendo una comitiva de elementos de los cárteles, donde pobladores de Chiapas aparecen aplaudiendo a los cárteles. El presidente había advertido que la misma derecha utilizaba la violencia para asustar y que había pues alguna propaganda. De hecho, esto es lo que mencionó el presidente en la mañanera cuando se le cuestionó sobre esto. Vamos a escucharlo para que ustedes se pongan al día. Tener eso también muy en cuenta y no sorprenderse si ven que en las redes sociales aparece, ¿no?, un desfile de 20 camionetas, están grabando las líneas de las personas, de la gente que está ahí. Está muy armado, eso es propaganda, pero lo que llama la atención es que eso sea inducido, fabricado o no. De todas maneras, ahí están todos los adversarios de la transformación, difundiéndolo. Ya les dije, Morales Lechuga, Denis Dresser, Lozano Gracia, Álvarez y Casa, etcétera, etcétera, etcétera. Vean en las redes quiénes, vean. No estoy diciendo que ellos lo armaron, no, sino que cualquier cosa, aunque se trate de hacer apología de la violencia, no les importa. Por eso va a continuar toda esa campaña. Sin embargo, pues no pasa a mayores y qué bueno, ¿no? Y todos tenemos que actuar con responsabilidad y dejarle al pueblo la decisión. No estén pensando que el pueblo no está preparado para la democracia, como se suponía en la época de Porfirio Díaz. Y ya quítense de la cabeza que el pueblo es manipulable, que el pueblo es tonto. Quítense eso de la cabeza. El pueblo es mucha pieza. El pueblo de México está muy politizado, muy consciente. Lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo y lo puedo probar. El pueblo de México es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo. No les va a gustar a los expertos, especialistas, científicos, sociales, politólogos. Pues esto es lo que decía el presidente hoy en la mañanera y sin embargo pues termina enviando pues a 800 pues elementos de seguridad a Chiapas. Al final de cuentas sí envían elementos de seguridad, sea propaganda política o no. Inclusive esto pues ya lo empiezan a anunciar en la misma Octava y en varios medios, tanto locales como nacionales. Por supuesto, son imágenes que han consternado y se les ha dado distintas lecturas. Vamos a abordar de ello. Pero bueno, para saber qué es lo que ha sucedido en las últimas horas, cómo se encuentra allá la entidad y esta zona, saludamos a Gabriela Coutinho, ella es corresponsal en la entidad. Gabriela, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Lelia? Buenas tardes. Pues así como lo comentas, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconociera que el crimen organizado tiene base social en Chiapas y ordenara el envío de fuerzas de seguridad, el gobierno del estado informó el envío de alrededor de 800 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, así como de la Fiscalía General del Estado, quienes se desplazaron la mañana de este lunes del municipio de Comitán hacia frontera Comalapa. En un comunicado, el gobierno señaló que la finalidad es fortalecer
la presencia de las instituciones de seguridad, prevenir la comisión de hechos delictivos y, en caso necesario, restablecer el orden y el libre tránsito en esa región. Esto debido, como ya lo mencionaste, Celia, que han circulado videos de personas armadas en la zona, así como grupos que se identifican como integrantes de organizaciones sociales y realizan diversos bloqueos. Se acordaron también estas estrategias, dijo el gobierno, que buscan proteger la integridad y seguridad de la población. De acuerdo al plan estratégico diseñado, el grupo interinstitucional avanzará de Comitán a Frontera Comalapa y posteriormente a los demás municipios de las regiones fronteriza y Sierra de Chiapas. Al mismo tiempo, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudirá a atender los reportes de falla. Pues esto es lo que se reporta, que ya envían elementos de seguridad. Eso es lo que hace pues parte del gobierno federal, a pesar de decir que fue una propaganda, pero también se oyen rumores que de hecho están circulando en redes sociales de que los que según aplauden al cártel de Sinaloa, porque como bien dice el presidente, hay montajes también, porque qué casualidad que vean cómo grabaron y pusieron a la gente, la entrada y todo. Pues resulta que también mencionan que los que estaban ahí no eran pobladores, sino eran migrantes, que de los que están cruzando la frontera y a los cuales le prometieron dinero para su traslado al norte de México. Y es que esto puede ser muy cierto, porque sí pudiera ser un montaje, como dice el presidente, pero que no quita que sí haya violencia en Chiapas como tal, porque inclusive ante esto que dijo el presidente, de que hay montajes y todo, y la violencia sí es verdad. Inclusive la Chayucena Oresti habla de lo que sucede en Jalisco y Michoacán, quema de camiones, civiles armados, etcétera, etcétera, que esto es parte de la propaganda de la derecha o toda la oposición para atemorizar al pueblo de México. Hace unos meses, acuérdense ustedes, cuando iba a entrar la Guardia Nacional a la Sedena, empezaron a hacer sus desmanes en el norte del país y hacer quemas de camiones, y que desataron la delincuencia. La derecha es capaz de todo, por eso lo dice el presidente. Sin embargo, no hay que minimizarlo, porque inclusive pues aquí mencionan, por más que el tema haya sido usado como propaganda de la derecha, lo cierto es que sí hay una situación de violencia en Chiapas que ha sido reiteradamente minimizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Hasta la jornada documentó tensiones en la frontera sur, y AMLO pues sigue con lo mismo. Mal mencionan aquí, Manuel Hernández Borboya pues aplica esto, que de hecho este personaje pues también ha publicado muchos de los logros de la 4T, pero hay que tener en cuenta que sí hay un conflicto de interés allá en Chiapas, donde está la violencia por los mismos cárteles, ahora sí que disputándose la plaza de ese estado. Pugna entre cárteles paraliza franja en la frontera sur, y esto lo saca también la jornada. La verdad que no hay que decir que no, como dice el presidente, que hay una propaganda por parte de la derecha, pero que no hay que minimizarlo, porque sí hay violencia en el estado de Chiapas. Eso es una realidad. Inclusive pues aquí menciona la misma: sacaron a mi cuñado de su casa, lo llevaron al Parque Central de Siltepec, ahí tienen a los hombres, les pregunta si saben disparar, los están armando y obligando a enfrentarse. Documenta reclutamiento forzado en frontera sur. Y es que están reclutando a la gente para utilizarlos como carne de cañón. Son obligados a participar como escudo humano y soldados en la guerra que sostienen estos cárteles mexicanos por el control de la frontera sur del país. Llevan algunos 2 semanas sin poder salir de esta zona. Y pues se observó este sábado 23 de septiembre una fila de hombres y mujeres que fueron obligados a colocarse en 2 filas en la orilla de la carretera de la comunidad conocida como Chamic. Y entre ellos se menciona que no solamente son chiapanecos, sino que son también migrantes, la mayoría migrantes.
y una de las puertas de entrada a la zona fronteriza entre México y Guatemala, y la mayoría con una mochila al hombro. Trataban de ocultar su rostro con paliacates o cubrebocas ante la cámara que los grabó. Algunos gritaban "Puro Sinaloa", en alusión al cártel de Sinaloa, mientras, como si de un desfile militar se tratara, fueron desfilando camionetas adaptadas con tanquetas de guerra, a bordo de ellas con hombres con uniforme tipo militar que llevaban metralletas y otras armas largas. Fue un mensaje de guerra dirigido al cártel contrario. De hecho, esto que hicieron de tomar y que grabaran, que los obligaron, fue un mensaje del cártel de Sinaloa al cártel de Jalisco Nueva Generación. O sea, era un mensaje de guerra para decir, vean, aquí nos están recibiendo y vamos a enfrentarlos a todos ustedes. Por eso, aunque el presidente diga que es una campaña de la derecha, que en cierta manera la derecha utiliza todo esto como su campaña para decir que la seguridad implementada por el presidente no funciona, pues también sí hay violencia en lo que es la frontera sur del país, y esto es una realidad que está pasando. Inclusive en Guatemala ya desplegaron a 2,000 elementos en la frontera sur por este problema de los cárteles. Ya se enviaron elementos de seguridad de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional, pero sí hay, tanto de una parte, como dice el presidente, propaganda, y de otra parte también hay que reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha minimizado, porque desgraciadamente, como toda la derecha siempre lo ha agarrado como tema político, lo de la violencia, el presidente pues sigue en esa retórica de que es un golpeteo de los adversarios y que no va a suceder nada, pero la realidad es que sí está sucediendo algo, y que el presidente pues debería de prestarle un poco más de atención a esta situación que está pasando allá en Chiapas. El presidente ahorita ya enviaron a elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Marina, que está bien, porque es parte de lo que debe hacer el gobierno federal, independientemente de lo que haya dicho en la mañanera, que también lo hace, y entendemos que el presidente lo hace para defenderse de todas las calumnias y de todo el golpeteo que hay por parte de la derecha siempre, y utilizando siempre la violencia como motivo principal para decir que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador pues no ha funcionado. La realidad es que la estrategia de seguridad del presidente funciona, pero han desatado tanto la violencia, y esto de los cárteles nació o se incrementó desde el 2006 que estaba Calderón hasta que en el 2018 que llegó el presidente. Lógicamente todo lo que ha crecido el crimen organizado, y lo hemos dicho, el presidente no lo puede acabar en un sexenio, porque imagínense, si de por sí en otros países tiene tentáculos el crimen organizado, sobre todo aquí en México, pues imagínense aquí cómo está tan arraigado que se pelean las plazas. Entonces es una problemática que no es fácil de poder contener al 100%, pero ahorita ya enviaron fuerzas armadas a lo que es el sureste o la frontera sur allá en Chiapas, porque sí hay que reconocer que sí hay violencia, y pues esperemos que el gobierno federal pues lo combata como debe de ser con las fuerzas armadas que tenemos, y también acentuar, repito, lo que decía hace un momento, y como dijo el presidente, que sí hay un golpeteo por parte de la derecha, y que esto pues es también propaganda de la derecha para seguir diciendo que la estrategia de seguridad no funciona. Ojalá que este conflicto se mejore o en este caso se solucione por los ciudadanos que viven ahí, por la gente que está viviendo ahí y que son los afectados de esta problemática principal, porque la verdad ese es el problema, la gente que vive ahí, los que son obligados, a los que están obligando a usar como carne de cañón en un enfrentamiento que hay entre estos dos cárteles enemigos, y donde los inocentes o los que están pagando pues son los mismos ciudadanos. Vamos a estar informando conforme salga todo lo que se refiere a la frontera sur y a Chiapas,
para tener a la gente informada de qué es lo que está sucediendo y las acciones que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador ante este embate de violencia por parte también del crimen organizado, que repito, sí hay conflicto, aunque se minimice, pero sí hay un conflicto allá en Chiapas. Pues esto es lo que realmente está pasando allá en Chiapas, y también, repito, los que fueron obligados, la gente, no es que la gente haya salido por su propia voluntad, los obligaron a ponerse en filas y grabaron como una entrada triunfal para mandar un mensaje al cártel enemigo, y de esta manera empezar pues una guerra en la que, repito, pues están involucrados pues los ciudadanos que se encuentran allá en Chiapas, lamentablemente, ¿no? Y pues bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en este pequeño corte informativo. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita y denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.